¿A qué manera de vivir crees que estamos llamados nosotros los cristianos? ¿A vivir en temor o a vivir en esperanza? ¿Eh? Aprendí hoy que a los niños no se les pregunta la segunda opción como la peor, sino la segunda opción como la mejor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo crees que el Señor te llama a vivir? ¿En temor o en esperanza? Ah, gloria a Dios. Estoy practicando para cuando me toque hablar con los niños. Para mí, mi experiencia me ha demostrado en las veces que he hablado que es más fácil hablar con 40 pastores que con 5 niños. Un saludo y una felicitación a los maestros de niños que tienen una paciencia espectacular. Y cuando yo lo hago me quedo afónico, ya después no puedo hablar mucho. Entonces, cada quien tiene sus dones. Gracias, mi querido Jonathan. Pues hoy vamos a tener esta reflexión. Tú decides, ¿esperas o temes? Es una reflexión sobre tus opciones que son vivir en temor o vivir en esperanza, y el problema está en vivir en temor. La solución, pues que podamos tener esperanza siempre. La fe es algo que agrada a Dios, pero si no te decides y te esfuerzas, puede ser que vivas en temor en esa vida que no deseas. Sin darte cuenta, puede ser que te esté pasando. El libro de Proverbios es una colección de dichos que ofrecen puntos de vista, advertencias, instrucciones y consejos para la vida. Lo mejor es que no son consejos de un dicho cualquiera. Están en la palabra de Dios, por lo tanto es sabiduría de Dios. Estos dichos no solamente son verdad como muchos de los del mundo, sino que estos son la verdad. Y estos son aspectos de la vida que el Espíritu Santo nos da. Este mensaje está basado en eso, y la reflexión o donde te quiere llevar es a que tú escojas, porque realmente nadie puede escoger. Tú tienes que escoger quién quieres ser y empezar a hacerlo ahorita antes de que pase más tiempo. ¿Por qué? Porque hay desventajas. Tú puedes ser perverso y hay muchas desventajas en ser perverso, pero hay muchas ventajas en ser justo. Lo contrario, puedes ser malo o puedes ser razonable. Puedes ser necio, que se autodestruye y destruye todo lo que tiene, o puede ser sensato, que edifica una vida que está enfilada o hacia el objetivo, no solamente de ser feliz, sino de hacer feliz a Dios, que eso es básicamente lo mejor. Entonces, escoge cómo vivir. Para hacerlo más claro, ¿cómo quieres vivir? ¿Como tonto o como cuerdo? ¿Verdad? No es insulto, es una opción que tú tienes que reflejar en tu vida. ¿Quién quieres ser? ¿Quién o cómo quieres ser? Entonces te invito a ponerte de pie y leer este consejo que está en Proverbios 10:23 y orar para que Dios nos hable hoy. Proverbios 10:23 dice: al necio le divierte el hacer maldad y le da placer vivir sabiamente. La Reina Valera dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Dice el 24: lo que el impío teme, los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Parece que es lo mismo, pero son diferentes cosas lo que te pasa. Te diviertes en lo malo porque ello te traerá temores. Eso es lo triste. Y dice la palabra de Dios: los temores del perverso se van a cumplir. Estoy leyendo el 24 otra vez. Y las esperanzas del justo se concederán. Si eres malvado, te vendrá mal. Si eres justo, te vendrá bien. El problema es que el malo vive en temor también. Aparte de que va a vivir una vida miserable en temor, pues le va a ir mal. Pero el bueno vive en esperanza, vive feliz y aparte le va bien. Entonces yo creo que no hay mucho que pensar. Eso es lo que dice el verso: los temores del perverso se cumplirán
y las esperanzas del justo se concederán. A los dos le pasa lo que están viendo que puede venir, pero al que lo ve con temor, viene lo malo. Y al que lo ve con esperanza, pues viene algo bueno. Y cuando llegue la aflicción, porque hay gente que a pesar de eso dice, no, pues yo soy así, yo no cambio, yo tal vez soy malo, pero me divierto mucho haciéndolo mal. Y el problema es que tarde o temprano todos vamos a sufrir. Por eso sigue diciendo el verso, el que sigue, el 25, cuando lleguen las tormentas de la vida, le llegan a todos, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. Entonces hay muchos beneficios en la diferencia de ser justo o ser perverso, de ser impío o ser bueno. Y tiene que ver no solamente con ser feliz, sino recibir cosas buenas y también estar seguro para el día cuando venga la aflicción. Vamos a orar, Padre, en estas palabras, Señor. Te pedimos que tú te manifiestes, que no sea solamente un consejo de hombre, pero que tu Espíritu Santo, Señor, vaya, Señor, a convencernos de la verdad, que sea una plática que podamos poner en práctica fácilmente por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, para lo cual te pido, quita todo espíritu, Señor, de estorbo, Señor, para que se pueda escuchar tu palabra, para que tanto en el hablar como el escuchar, Señor, tu Espíritu Santo nos cambie. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, puedes tomar asiento. En otras palabras, la vida que tú estás viviendo puede ser de dos tipos. Tu vida puede girar en torno a los temores o girar en torno a la esperanza que tienes. Por eso el tema de hoy, pues es tú decides. Tú decides si vives esperando algo o si vives temiendo algo. Puede haber momentos donde ni temes nada ni esperas nada. Eso es muy triste. Porque dice, no, pues yo ni temo nada, ni espero nada. Yo nada más vivo al día. Y eso es muy triste porque cuando llegue la tormenta a la vida tampoco vas a tener cimiento. No vas a tener esperanza, no vas a tener algo que te tenga de pie. Así que no pierdas el tiempo y recuerda que hoy es un tiempo bueno donde Dios todavía nos está hablando para tener una reflexión entre lo que esperas y lo que temes. Y empezar a dejar de temer cosas. Lo que esperas es parte de la fe. O sea, la fe es esperanza. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Y eso lo dice en el Nuevo Testamento, en Habacuc, y en el Antiguo Testamento, en Habacuc, y en el Nuevo Testamento, en Romanos. Y es que lo que no es de fe es pecado. Eso ya lo habíamos también platicado. Lo que no es de fe es temer cosas que no quieres que pasen. Entonces, punto número 1, ¿qué es lo que temes? Temer es de la carne, para empezar. Piensa en qué te da temor y cambia de hoy en adelante. Temer es de la carne y el problema es que el diablo come carne. ¿Sabían que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? No, el león no come espíritu, no come aire. El león quiere agarrar carnita y cuando tienes algo que te da temor, eso es de la carne. No vivas en temor. Llamamos con el temor a cosas malas y el temor en nosotros abre una puerta en nuestras vidas para que el mal entre. Así que no creas que el temor es algo que de repente sucede. El que está distraído puede pensar eso, pero el temor en realidad es algo que tú decides tener y lo puedes cambiar por esperanza. Eso es algo que no se nos viene mucho a la cabeza y hay gente que vive en temor y piensa que así es la vida, preocupado siempre. Y el problema es que se abre una puerta a cosas que no quieres. Primera de Juan 4:18 nos lo pinta de una manera muy clara y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. En el amor, la palabra dice 10 versículos antes, primera de Juan 4:8, Dios es amor. Es la definición más clara, más corta y más espectacular de Dios. ¿Qué es Dios? Dios es amor. En el amor no hay temor, como cuando en la luz no hay oscuridad. Así, si tú te llenas de Dios,
no vas a tener temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿quién es el perfecto amor? Dios. Dios quiere echar fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, está incluido. Como siempre que le pides al que te despacha, quítele los pickles a las hamburguesas, siempre los dejan ahí, ¿verdad? Parece que es tarea. Ahí viene incluido, viene adentro. El temor lleva en sí castigo. Y sigue diciendo el versículo 18, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué puedes tener temor? Una de las cosas más claras que nosotros podemos entender en este versículo es que no hemos sido perfeccionados en el amor, en Dios. Dios, el perfecto amor, quiere echar fuera todo temor. ¿Por qué nos va mal? A veces nos va mal o a veces no nos va bien, porque tenemos temor. Hay gente que tiene miedo a emprender. Y a lo mejor les ha pasado a algunos de aquí que yo los veo como empresarios exitosos y siempre oro como empresa por las empresas, también por los trabajos de los empleados, por los que son jefes, ¿verdad? Que sean, siempre oro por ustedes. Ese es mi trabajo. Y oro para que ustedes tengan éxito en todo, que Dios los bendiga y que estén preparados para recibir la bendición. De hecho, esta plática va enfocada hacia eso. Pero hay gente que está trabajando para alguien, que tiene un trabajo y debería de ser jefe, debería de ser empresario, debería tener un negocio propio. Pero ¿saben por qué no empiezan ese negocio? Si tienes empresa me has de entender y a lo mejor te pasó. Por miedo. ¿Qué pasa si me va mal? No puedo yo tener un negocio. Yo no puedo con esto. A lo mejor no soy capaz. A lo mejor me va mal. Y si te va mal, ¿qué? En el futuro vas a decir, cuando tengas tu negocio, ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué estuve tanto tiempo sin empezar? Entonces, eso, no todos, no estoy diciendo que tú tienes que empezar un negocio. No, hay gente que, qué bueno que hay empleados, ¿verdad? Y si tienes un buen trabajo, qué bueno, y sé el mejor empleado y échale ganas. Pero hay gente que está llamada a ser empresario, hay gente que está llamada a emprender. Pero no emprendemos porque hay un miedo que no existe, o más bien un miedo a lo que no existe. Y se quedan muchos proyectos e ideas en la cabeza de las personas, en el papel, en sueños, y todo por el miedo a no poder. Pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hay un miedo al fracaso a un fracaso que no existe. ¿Cómo va a existir ese fracaso si nunca lo intentaste? ¿No? Un saludo para todos los que están solteros. Y qué triste porque se casó a lo mejor con otro, porque tú no te aventaste, ¿verdad? No, y si me dice que no, pues te dice que no y ya. Hay muchos peces en el mar, pero tú lo intentaste. Y entonces se quedan hasta la muerte solteros. Bueno, pues cada quien, ¿verdad? Todo por el miedo a no poder. Muchos están esperando hacer algo, pero tienen miedo a que no pase, pero no hacen nada y entonces no pasa porque tienen miedo. Y lo que no existía, que es ese fracaso, los hace tener un miedo real. El miedo es real, pero el problema es que es real en tu mente, no es real. Dios te quiere bendecir, muchos son controlados por el diablo porque tienen miedo a perder el control. Fíjate bien, hay gente que no descansa en Dios. Hay gente que en el trabajo quiere controlar todo y no confía en nada. Y el problema es que vive controlado por ese deseo de control. ¿Sabes? Dios no manipula. Hay personas que manipulan a su cónyuge. Un saludo ahora a todos los que están casados. El problema es que lo que siembras cosechas. Y si manipulas a tu cónyuge, tarde o temprano vas a cosechar la manipulación que sembraste. Y alguien te va a manipular, pero quiero decirte una cosa, Dios no manipula. ¿Quién te va a manipular? Y entonces empiezan a decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué cometí estas cosas? ¿Por qué? Yo no entiendo. Pues claro,
Tú querías manipular y al final fuiste manipulado por el temor a perder el control. Esas son cosas, reflexiones que nos llevan a entender que tenemos que descansar en Dios. Muchos no gozan la paz y hasta se enferman porque no pueden tener calma. Es que mi vida es muy monótona. Así es la vida. Cuando tú no ves lo que Dios puede hacer en ti, cuando tú no le das gracias a Dios todos los días por el aire que respiras, por los zapatos que tienes, por el trabajo que te mantiene o que Dios usa para mantenerte más bien, entonces tu vida se vuelve monótona y aburrida. Y entonces tienen miedo a tener una vida monótona y aburrida y empiezan a hacer tonterías. Empiezan a querer, se salen del trabajo y empiezan a, no sé, pero no gozan la paz, no gozan la calma por el miedo a que todo esté igual. Muchos viven inseguros por miedo a perder. Fíjate bien en esta, fíjate bien. Muchos viven inseguros por el miedo a perder la seguridad. Y como yo tengo miedo a perder mi seguridad, entonces yo vivo inseguro y vivo en un infierno. Así de ridículo es el miedo cuando Dios te lo pone enfrente para que tú entiendas que no debes de temer, que tienes que confiar en Dios, porque eso es la falta de Dios. Dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor echa fuera el temor. ¿Por qué temes? De falta de Dios. Ese es el problema del temor. El problema es que no existe las cosas que temes, pero sí existe el miedo que tienes para no dejarte vivir. El miedo no es algo real, es algo imaginario del cual el enemigo se aprovecha, ¿no? ¿Por qué tenemos en la armadura, por qué tenemos un escudo? Tú tienes el casco de la salvación, las sandalias del evangelio, el cinto de justicia, la coraza, todo eso, tú lo tienes y está en ti pegado. Pero hay algo que tú mueves aparte de la espada, que es para ofensiva, pero defensivamente, todo lo demás es defensivo. Tú tienes un escudo que se mueve. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ese escudo es para apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego no tienen más que la intención de que te distraigas. Por eso tienen fuego, por eso están iluminados. Y tú los quitas con el escudo de la fe. Tengo fe que Dios va a hacer esto. Tengo fe que me va a ir bien. Tengo fe que mi cónyuge va a cambiar y por lo tanto yo no lo cambio. Tengo fe que mi empresa va a salir adelante. Tengo fe que mi vida va a tener salud hasta que Dios quiera. Tengo fe que me voy a morir un día y que voy a estar en la presencia de Dios. Nada te tiene que tener, nada debe de tener cosas negativas. Tú estás en Dios. Dios te guarda, Dios te cuida. El miedo es el que no te permite esperar nada. Y ese es el punto número 2. ¿Qué es lo que esperas? El punto número 1 fue, ¿qué es lo que temes? Temes todas esas cosas. Y el temor ese sí existe, pero todas esas cosas no. Cuando te pasen todas esas cosas que temías, porque puede ser que pases, aunque no lo temas, pues Dios te va a enseñar a salir adelante. Tienes un Dios poderoso. Pero tú tienes que esperar en Dios. ¿Qué es lo que esperas? La esperanza es algo de Dios. Tú eres de Dios. Debemos creer lo que Dios quiere para ti. Dios quiere bendecirte. Te lo digo yo porque en la palabra de Dios está. Dios quiere que seas exitoso. Los pensamientos de Dios están en la palabra de Dios y los deseos de Dios también están en su palabra y Él nos muestra en su palabra su deseo. Jeremías 29:11, muy popular, pero muy verdadero, como toda su palabra, dice, porque dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo para contigo. Acerca de ti, yo pienso que tú debes de tener paz. Pienso que no debes de tener mal para que tú puedas recibir, para darte el fin que esperas. Para darte el fin que esperas. Para darte, ¿quién te lo quiere dar? Dios.
El dueño del oro y de la plata tiene la mano extendida con lo que necesitas y tú estás con un miedo a no poder pagar, con un miedo a no recibir eso, y ese miedo no te deja ver esa mano poderosa que te está ofreciendo esa salida, y estás ocupado con tu miedo, trabajar, echarle ganas, hacer muchas cosas que no son las que Dios te mandó. Yo no digo que no te debes esforzar para trabajar, para conseguir lo que necesitas, pero tienes que ser espiritual. Tienes que esperar que Dios te bendiga en todo eso para poder ver lo que Dios te da. Porque Dios te quiere dar, dice el versículo al final, para darte el fin que esperas. ¿Qué esperas? Ese es el punto. ¿Esperas? ¿Esperas algo? ¿O vives, no, pues hay lo que Dios quiera? ¿Y cuántos hijos quieres tener? Pues hay los que me dé. ¿Y dónde quieres trabajar? Pues hay donde sea. Pues ya deja de esa ridiculez y ponte, yo quiero trabajar. Yo le dije al Señor un día, Señor, yo quiero ser profesionista. Y el Señor me dio eso. Cuando era profesionista, trabajaba en una de las mejores empresas de Monterrey. Le dije al Señor, yo quiero trabajar en una empresa de las buenas. Trabajaba con los más ricos. Y me di cuenta que siempre iba a estar trabajando para ellos. Y dije, yo quiero trabajar en mi empresa. Y todo eso me lo cumplió Dios. Hasta que me di cuenta que no hay mejor cosa que hacer lo que Dios te mandó. Pero esa es ya cosa personal mía. Y entonces le digo a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me dijiste antes que mi felicidad estaba en servirte, en irme de tiempo completo a pastorear? Y el Señor prácticamente me dijo, es que yo no soy plato de segunda mesa. Si tú me quieres seguir, tienes que perder el miedo a dejar todo y a seguirme. Pero eso no es para cualquiera. Eso es para los pastores que dicen que quieren ser pastores, ¿verdad? Porque siempre traigo pedradas para todos. Entonces, si me estás viendo ahí online y Dios te llamó a servir de tiempo completo, te puede ir bien. Y eso es la peor de las cosas que le puede pasar a alguien que está donde Dios no quiere que esté, que le vaya bien. ¿Sabes por qué? Porque nunca va a reaccionar. Gracias a Dios yo reaccioné. Y hoy mi esposa está de testigo, no cambiamos el servir a Dios por nada en el mundo. Podrás ganar millones ahí, llegar ahí a competir con Carlos Slim, a ver quién es el más millonario, o con los millonarios de todo el mundo. Pero nada te va a hacer feliz más que estar en la voluntad de Dios. Y esto sí es para todos. Si estás en un lugar donde Dios no te llamó, no vas a ser feliz. Tienes que buscar a Dios. Los deseos y los pensamientos de Dios son de bendecirte en una manera integral. La pregunta es, ¿cuál es el fin que esperas? ¿Qué esperas de Dios? No recibes si no esperas. Como dice la palabra de Dios, pides y no recibes porque pides mal. O no pides y por eso no recibes, porque no pides. Ora, haz oración y empieza a pedirle al Señor. Debes esperar cosas de Dios. El justo, no el necio. El bueno, no el malo. El recto, no el perverso. O sea, el cuerdo, no el tonto. Yo creo que ya me expliqué. Vivirá por fe. El justo por la fe vivirá. Así que esa fe debe de llevarte a esperar cosas en tu vida. Debe de llevarte a tener una vida de expectativa en Dios. No de vivir nada más porque pues respiro. Tienes que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que decir, yo y Él somos mayoría. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y tienes que confiar en Dios. Así que si eres soltero, di, Señor, yo sé que hay un bien de Jehová para mí. Ayúdame a encontrarlo. Y no lo busques en Egipto ni en Filistea. Está en el pueblo de Dios. Si vives con miedo a la muerte, di, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando me muera voy a estar con Él. Porque el poder de la vida y de la muerte también está en tus labios, dice la palabra de Dios. Hace rato ya andábamos apurados, estaba mi esposa en la cocina llenando un bote de agua, como de 2 kilómetros que trae ahí.
Y entonces yo me acerqué y entré a la cocina y nomás oí que dice, ojalá te mueras pronto. Y yo, hijo. Y luego volteé y ya vi una mosca que estaba ahí y sonaba. Zzz. Y dije, bueno, gracias. No era para mí. Pues tienes que ver también tus dichos. O sea, no me extrañaría llegando a la casa que esté la mosca ahí, pobre en el suelo. Pasó a mejor vida o a peor, no sé. Pero no te debe dar miedo. A la muerte te tienes que morir un día. Lo que tienes es que vivir en Dios y inmediatamente el último respiro que demos aquí vamos a estar en la presencia de Dios con los ojos bien abiertos, gozando de una vida eterna que Dios te dio. Pero lo mejor siempre aquí o allá es estar en su presencia, es vivir en su presencia, es esperar en Dios, es dejar a Dios las cosas de cuando quieres tener en control de todo, estás desconfiando de Dios. Haz las cosas que tengas que hacer, pero confía en que Dios tiene control. Hay gente que vive tratando de cambiar a otra persona. ¿Sabes? No podemos hacer eso. Yo no voy a cambiar a nadie. Tengo niños chiquitos, bueno, eso sí, tenemos que encauzarlos por el buen camino y todo, pero todo con la intención de prepararlos para que un día ellos puedan crecer tomando buenas decisiones. Y ora por eso, sabiendo que Dios siempre tiene el control. No tengas miedo, ten esperanza, espera que tus hijos tengan éxito, confía en Dios que es poderoso para estar contigo, también es poderoso para estar con ellos y enséñales el camino, los principios y las cosas que deben de hacer. Confía en que su Espíritu Santo te lo dio para que te guiara. Pero si no confías en Dios y si no esperas cosas de Dios, va Dios a estarte dando enfrente de ti espiritualmente la estrategia y todas las bendiciones que necesitas y tú no lo vas a ver porque estás preocupado, porque estás distraído, porque no estás creyendo, porque el justo debe de vivir por fe. No sé si me dará todo lo que quiero, pero estoy seguro que me va a dar todo lo que necesito. Y en esa seguridad tengo que ser feliz, tengo que ser humilde, tengo que descansar en Dios. No puedo yo estar buscando ser el mejor, compitiendo y todo eso. Claro que es bueno querer ser el mejor, pero para Dios. Entonces cambia tu manera de pensar, incluye a Dios en todas estas cosas, porque Dios es el que tiene cosas para ti. Él te ama. El diablo tiene cosas para ti, pero Él te odia. Y si tú estás en Dios, esperando en Él, no vas a temer nada y va a estar cerrada la puerta del diablo que te quiere maldecir. Porque estás tú descansando con la puerta abierta para Dios que te quiere bendecir. ¿Cuántos quieren darle buenas cosas a sus hijos? ¿Cuál es tu preocupación más grande? Los papás saben que viven para sus hijos, que quieren darle cosas buenas a sus hijos. Te tengo una noticia, Mateo 7:11 dice que si ustedes siendo malos, porque tenemos un pecado en nosotros que vive en nosotros, tenemos que luchar siempre contra eso, tenemos que buscar santidad porque no somos santos, tenemos que buscar perfeccionarnos en el amor de Dios que nos falta mucho y por eso el día de hoy este es el tema y por eso somos malos, porque para Dios, para otro puede ser bueno o más o menos, pero para Dios, pues ¿quién es como Él? Nadie. Y entonces te dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, imagínate cuánto más tu Padre Celestial que está en el cielo y tiene todo el dinero del mundo y tiene toda la salud del mundo y tiene toda la vida del mundo, tiene todas las bendiciones que puedas querer o que puedas tener, cuánto más Él como Padre nuestro nos va a dar las cosas buenas. ¿A quién? A los hijos, nomás porque son hijos, así dice. A los que le pidan. ¿Cómo vas a pedir si no esperas? El punto es, ¿qué esperas? Espera cosas buenas. Cree que vas a recibir cosas buenas. ¿Quién no quiere cosas buenas para sus hijos? Pues Dios te ama y ya te dio lo más bueno que puedes tener, que se llama Jesucristo. Él lo dio para que fuéramos salvos. Y fíjate bien lo que dice Romanos, capítulo 8:31.
Dice que si Dios, ¿qué te puedo decir? Dice el Pablo. Si Dios es por ti, está en tu favor, ¿quién puede estar contra ti? Y fíjate bien, el 32. El que no se quedó con su hijo, no dijo, no, este no. O sea, sí les doy bendiciones, pero este es mi hijo. No, no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con su hijo todas las cosas? Y entonces, ¿por qué no las recibo? Porque tengo temor. Porque no estoy esperando recibirlas, porque me las da y se caen al suelo. No debes dejar caer tu bendición. Debes de tomarla. Así que no temas nada, no temas a nadie, no temas nada ni a nadie. Y cambia todo lo que temes por esperanza. Revisa lo que temes y cambia tu manera de pensar de eso que temes. Ay, no, imagínate, no, que no vaya a venir Ice, ¿verdad? No le gusta el hielo. No Ice, no Ice. En vez de temer eso, di, Dios, aquí yo soy ciudadano del reino, tú eres el Dios, el rey de la tierra y su plenitud, todo el mundo es tuyo y yo soy tuyo también. Para ti no hay fronteras, no hay división de idiomas, todo eso son juicios del pecado. Pero yo no estoy en pecado, yo estoy en Cristo. Cámbialo. Todo lo que temas lo puedes convertir en esperanza. Y esa es una vida interesante. Esa es una vida que va para el éxito. Así que punto número 3, piensa y habla como quieres ser. Oh, ya vamos a empezar con el declarar. Yo proclamo. No, como dicen, decreto, ¿verdad? Les encanta esa palabra. Yo decreto un Ferrari aquí en esta bicicleta que tengo. Y empiezas a decretar. No estoy hablando de eso. Piensa y habla como quieras ser. ¿Qué quiero ser yo? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú piensas, de la abundancia del corazón habla tu boca. Y cuando tu boca habla, empiezas a actuar, fíjate bien, porque en acción se convierte todo eso, una acción poderosa cuando tienes palabra no tuya, no idea tuya, sino la idea de Dios para hacer cambiar las cosas. Y eso no es decretar. Eso no, yo no puedo decretar. ¿Quién soy yo? El Señor es el que decreta. Y si en su palabra yo la repito y yo la hago acción, entonces va a suceder lo que dice Dios que va a suceder, no lo que digo yo. Por eso piensa y habla como quieras ser. Dios quiere que seamos mejores. Tú necesitas creer eso y querer eso. Cuando quieres, se nota. Cuando no quieres, pues también se nota. Pero todo eso viene de un pensamiento y de un hablar que ha sido cambiado por la obra de Dios. O sea, yo no puedo cambiar solo. Necesito a Dios para que me cambie. Imagínate, hay gente que quiere cambiar al de al lado. No puedes cambiar al de al lado. Él necesita querer y buscar a Dios. Lo que más que podemos hacer es inspirar a otros a que busquen a Dios. Ser ejemplos de nuestros hijos. Porque al final tus hijos van a hacer lo que tú haces, no lo que tú dices. Así es de que sé buen ejemplo. Influye todo esto, lo que piensas y lo que hablas, influye en tu actuar y es el resultado de tu vida. Te podrían robar muchas cosas, te pueden quitar la libertad, te pueden robar lo que tienes. Ha pasado con el pueblo de Dios, pero ¿sabes que nunca le han podido robar? Lo que está en su mente y en su corazón. El deseo de amar a Dios. Eso no te lo pueden robar. Tu libertad de pensamiento nadie te la puede robar. Te podrán quitar la libertad de expresión, qué triste. Países donde persiguen a personas que hablan de Cristo, pero no te pueden quitar a Cristo. Tu opinión, tus maneras de pensar son influenciables y ese es el peligro. Por eso estamos como estamos, porque estamos influidos y nos dejamos influir por otras cosas, pero al final tú tienes que despertar a eso y no llenarte de basura.
No estoy diciendo, no, no veas estas películas, no, te vas a contaminar. No, pues a veces estamos en donde estemos, oímos música, vemos cosas y son cosas que nos contaminan. Inmediatamente te limpias de contaminación y ya. Una vez fui con una niña que sabía, ay, vamos con el pastor, ¿verdad? A comer. Y entonces empezó ahí, estábamos en las pizzas y empezó la música y la niña sí. Y yo, ¿qué te pasa, mija? Dice, no, es que esa música no es cristiana. Y yo haciéndole así con las manos, sí, ¿verdad? No es. No pasa nada. No, no voy a comer comida china porque está el gordo ahí. Reprende al gordo y cómete lo que quieras. Y ya, no pasa nada. El gato me decía, ven, ven. Y yo sentí, pastor, la opresión. Eso no te contamina. ¿Sabes qué es lo que contamina? Decía el Señor Jesús. Lo que contamina es lo que entra en el oído, ¿no? Y eso cambia tu pensamiento. Proverbios 23:7 dice, la primera parte dice, porque el hombre, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es. Entonces, ¿cuál es la solución para cambiar de manera de ser? Cambia tu pensamiento. Ya vimos el pensamiento de Dios. Tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere darte un fin que esperas. Necesitamos esperar cosas buenas. El pensamiento y el comportamiento están conectados. Al final tú vas a terminar haciendo lo que piensas. Por eso, tal vez no te des cuenta, pero puedes convertirte en una persona egoísta. Hasta que te enfrentas a la palabra de Dios donde dice que tienes que morir al yo, que tienes que tomar su cruz si es que quieres seguirle. Y entonces cuando tú dejes de pensar en ti, dejes de ser egoísta, dejes de hacer las cosas para ti, y entonces cambiarás para poder seguir a Jesús, te va a empezar a ir bien. La gente va a empezar a pensar en ti. Y vas a recibir bendición de Dios. ¿Por qué? Porque antes yo pensaba en mí y no recibía nada. Pero yo empecé a sembrar el pensar en otros y ahora todos piensan en mí. Y a través de ello Dios me va a bendecir. Entonces piensa en dejar el yo. Piensa en tomar tu cruz. Porque si no, no te vas a dar cuenta. Pues ¿qué tiene de malo buscar el bien para mí? ¿Qué tiene de malo querer ser feliz? ¿Qué tiene de malo que yo quiera cumplir mis sueños? Y estoy pensando, estoy examinando mi pensamiento y todo tiene que ver conmigo y nada tiene que ver con Dios. Y tendrás actitudes negativas y egoístas. Y cuando cambies eso, que tengas actitudes positivas, generosas, será constructiva tu vida. Porque el necio que piensa en él destruye todo lo que tiene que ver en su vida. Pero el que piensa en Dios y da, construye relaciones, da amor, recibe amor, da dinero, recibes mucho dinero. Pero eso no lo puedes comprobar hasta que tú cambias tu manera de pensar. Así es de que cambia tu manera de alimentarte a ti. Porque tu manera de hablar se nota en tu manera de lo que tienes adentro, ¿no? Dice Proverbios 18:20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, el que ama hablar bien, el que ama pensar bien, el que ama el decir las cosas que vienen de Dios. Cuida lo que comes espiritualmente. Seremos lo que almacenamos en nuestro corazón. Tu corazón es como un almacén y tú sabes qué dejas entrar y qué rechazas, ¿no? Así que alimenta tu mente con cosas buenas, lo que oímos, lo que conversamos, con eso llenamos nuestro corazón. Si siempre estás en chismes, si siempre estás en cosas malas, si siempre estás criticando, pues al final te van a criticar y tú vas a hacer cosas malas. Cambia eso. Porque con eso edificas y construyes tu vida. Decía un hermano, es que estoy preocupado por lo que va a decir de mí, anda difamándome. Le digo, no te preocupes. Los sabios van a escuchar de quién viene
Y aparte Él, cuando habla de ti, está hablando más de Él que de ti. Se dan cuenta de quién es y lo toman como de un chismoso. Pero si tú haces las cosas de Dios, Dios tiene control de eso, tú no. Yo no tengo control de lo que digan de mí. Yo tengo control de lo que yo digo. Y yo hablo de lo que hay en mi corazón. Así que es importante que tu vida sea exitosa y deje de ser miserable. ¿No? ¿Cómo le hago? Pues todo depende de la fuente con la que te llenas. ¿De dónde sacas tus pensamientos? ¿De qué te llenas? Mateo 15:11 Jesús les dijo, no es lo que contamina al hombre lo que entra en la boca del hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Los pensamientos, las ideas, las opiniones. Pero la solución no está en lo que dice tu amigo, la solución no está en lo que dicen los demás. Voy a ir con la comadre a ver qué piensa. ¿Por qué no vas a la palabra de Dios? ¿Por qué no buscas al pastor? Y sabes, hay gente que no busca al pastor porque ya sabe lo que le van a decir. Y desde entonces, desde antes, ya no quiere cambiar. Ese es el necio. El problema es que va a estar feliz, según él, construyendo algo que lo va a hacer infeliz. Y al final, Dios es el que te dice cómo vive tu vida para que tu vida tenga éxito, porque Él te diseñó. Él sabe cómo hacerlo. Ayer hablaba una hermanita preciosa que está siempre estudiando la palabra de Dios. Y dice, quisiera entender por qué el rey Salomón en Eclesiastés dice que en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Cómo está eso? Muy interesante la pregunta. Y a ella le encanta leer, pero se encuentra con cosas. Para eso tienes pastor, hombre, pues háblale, ponlo a trabajar. O háblale a Mónica también, que se ponga a jalar ella. Y Moni le dice, bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes algo de sabiduría de Dios en tu corazón, pues lo que vas a decir son cosas que a veces los que no tienen mucha sabiduría no te van a entender y te van a rechazar. Pablo decía, aunque por amarlos más sea amarlos menos. El que habla sabiduría de Dios está dando de Dios. Y cuando no estás preparado para recibir de Dios, espera que hablen mal de ti. No importa, lo importante es que Dios hable bien de ti. Y así que dice, me dice, ¿cómo ves tú, David? Le digo, pues lo que tú dices, yo creo que está correcto. Pero la respuesta está, la clave está en la sabiduría de Dios, que no es como la de nosotros. Algunos libros se llaman sapienciales porque es la sabiduría de Dios escrita, como Proverbios, como Job, como algunos de los Salmos. Y especialmente este de Eclesiastés habla desde un punto de vista muy humano, bajo el sol, muy terrenal. Por eso dice, seguido dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por eso menciona que todo es vanidad bajo el sol. Lo que pasa bajo el sol es terrible. Se muere alguien, lo entierras. Vive y vive sufriendo, echándole ganas, pero pues no termina de sufrir. Y la conclusión de esta sabiduría es, haz el bien en la tierra. Y diviértete y gózate con lo que Dios te da. Pero recuerda que Dios juzgará a cada uno de nosotros según nuestras obras y nuestros pensamientos. Por eso Dios no quiere que juzguemos entre nosotros, porque yo no sé los pensamientos tuyos y te juzgaría mal. Y el aumento de la sabiduría y el conocimiento me lleva a entender lo caótico que es la vida, el mundo, lo horrible y el sufrimiento que va a haber y que cada vez va degenerándose más. Eso es lo que me lleva a entender esa sabiduría. Por eso me da mucho pesar. Pero hay otra sabiduría que no está bajo el sol, porque todo bajo el sol es vanidad. Sobre el sol está Dios. Y ahí está la clave. Solo Dios puede arreglar un día el caos en el que estamos metidos. Mientras, arregla tu vida.
arregla o trata de arreglar las vidas de los que te rodean, no cambiándolos, sino cambiando tú, para que ellos puedan tener un ejemplo y puedan aceptarte, y al aceptarte a ti van a entender que tú lo has cambiado no por ti sino por Cristo. Y entonces lo que estás dando a tu familia y a tus seres queridos, a tus semejantes, a tus prójimos que están próximos a ti, les estás dando de Cristo. El pensamiento no está siempre en las palabras. El pensamiento está en la palabra de Dios. El pensamiento correcto, la sabiduría perfecta. Esfuérzate por cambiar todos tus pensamientos a los pensamientos de Dios. Proverbios es también la sabiduría de Dios. Y ahí, para que funcione, debemos creer, pensar y hablar y empezar a actuar como Dios quiere para mi vida. No es muy diferente a ti, porque de la abundancia de lo que hay en tu corazón y lo que tú eres es lo que vas a hablar. Igual es Dios. De lo que hay en Dios ha hablado. ¿Y sabes dónde está la sabiduría de Dios? En su palabra. Ahí está expresado todo lo que necesitas. No hay solución bajo el sol, pero bajo el sol tenemos la palabra de Dios. Y cuando nos conectamos con el Espíritu Santo, Él nos va a guiar. Y tenemos una enseñanza preciosa en la iglesia para estar conectados, para tener palabra de Dios. Fíjate bien lo poderoso de la palabra de Dios, que ahí se encuentran los pensamientos de Dios. Dice Isaías 55:10, y con esto quiero terminar. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía, sino que la lluvia riega la tierra, la hace germinar, produce semilla, es una bendición de Dios al que siembra y le da pan al que come también. Asimismo será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que cuando tú la lees, va a ser prosperada en ti. Te llenas de ella, empiezas a cambiar tu mente, empiezas a cambiar tu pensamiento y tus palabras van a empezar a cambiar también. Tus acciones van a ser de acuerdo a la palabra de Dios si te llenas de ella, porque ella no va a regresar a Dios vacía. Y dice, por eso dice el 12, porque con alegría saldréis. Si te llenas de esa palabra, serás guiado con paz. Los montes, los collados levantarán canción delante de vosotros. Va a haber bendición a tu alrededor. Los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Dios va a estar agradado contigo. Y en lugar de la zarza crecerá el ciprés. En lugar de la ortiga crecerá el arrayán. Va a ser una bendición tu cosecha. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Vas a tener una eternidad en Dios especial. Señor, dile conmigo, vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre, para cambiar nuestra vida, Señor. Ya no queremos perder el tiempo en tanta maldición. Y sabes, Señor, hoy entendemos que mucha de la culpa, Señor, hemos tenido nosotros, que hemos abierto puertas. Yo reprendo al diablo de mi vida, dile. Ayúdame a estar firme, Señor. Dios te dice hoy, estad firme en mí, dice el Señor. Así podrás hacer frente a las pruebas venideras. Fluye en mi Espíritu Santo, yo lo he puesto en ti. Es necesario y preciso que sepas que yo no te voy a abandonar, que confíes que yo te sostendré de la mano y te aconsejaré y te guiaré en mi voluntad hasta el fin de tus días. Cuando mires atrás recordarás las dificultades de este mundo sin mí, pero te darás cuenta de que puedes mantenerte firme y confiado en mí. Te voy a hacer más fuerte, pero haz lo que te indico. Haz lo que te indico, porque yo te llevaré por el camino correcto, dice el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es bueno. Bendigo a tu iglesia, Señor. Ayúdalos, Padre, en todas las cosas, Señor, en el sustento diario, Padre, en sus relaciones personales, familiares, de trabajo, de todo tipo, en su salud, Padre, bendícelos, guárdalos, prospéralos en todo, así como prospera su alma, Señor. Tu palabra está clara y dice, Señor, que tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas
y que tengamos salud en la medida que nosotros prosperamos en nuestro conocer, en nuestro decidir y en nuestros sentimientos, Padre. Conforme prospera mi alma, entregamos nuestra vida a ti, Señor, y te pedimos, haz tu voluntad en nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.